Buenos días, bienvenidos a Desde el Balcón de Padre Pipo. Hoy vamos a continuar hablando de la Reforma Protestante, qué es lo que sucede luego de que Martín Lutero clava las 95 tesis en esta parroquia en Alemania. Mira, sucede el luteranismo. Es una religión derivada al catolicismo, fundada en Alemania por Martín Lutero. Pero él dirigió la Reforma Protestante, que dirigió la Reforma Protestante más importante de Europa. Se basa en sus 95 tesis, que las puso en el 1517, frente a la iglesia de Wittenberg en Alemania. Gracias a la imprenta, este material fue difundido rápidamente por toda Europa y se convirtió en un gran movimiento religioso. Aunque Martín Lutero no planeó, esta no era su intención. Él lo que quería era decir las verdades de que estaban vendiendo todas estas indulgencias y todo esto disparate, que hoy la iglesia los considera como disparate. Él no planeó esto como una nueva institución, sino como una nueva denominación católica. Él quería que fuera católico, no que fuera una nueva institución religiosa. Él quería, no, lo que queremos es quedarnos católicos, pero sacar estas cosas a la luz y evitar unas creencias que él no consideraba creíbles, perdonando la redundancia. Esta se separó en varias ramas, siendo el luteranismo la división original protestante, la original. Mañana vamos a hablar de todas las otras con las fechas y todo, pero hoy es el luteranismo. Fue la consecuencia de los excesos de la Iglesia Católica en el cobro de las indulgencias, venta de cargos eclesiásticos, impuestos, obtenciones de bienes a cambio de perdón. Disparate, realmente un disparate. Es decir, un cura te dice que tienes que hacer algo a cambio del perdón, que no sea una penitencia de oración o de devolver lo robado, algo que te diga, no, tienes que dar una ofrenda, si no te perdono, usted me llama a mí, o llama al obispo. Llame al obispo, mejor no me llame a mí, porque yo tendría que llamar al obispo. Llame al obispo y cuénteselo a cualquiera de los dos obispos, a Padre Alberto o a Monseñor Roberto, y dígale porque es un disparate, y eso llora ante los ojos del Señor. Además, esta corriente rechaza la autoridad universal del Papa. Esta es la parte dura. Por esto se separa de la Iglesia Católica, no puede ser católico. La veneración de imágenes y del purgatorio y los mediadores entre creyentes y Dios. De eso vamos a hablar ahora. Hoy por hoy, hay 70 millones de cristianos luteranos. Es mucho, considerablemente mucho. Dispersos a través del mundo, lo que convierte el luteranismo en una gran vertiente de la Iglesia Católica. No es Iglesia Católica, es una vertiente, nace de la Iglesia Católica. Las características del luteranismo. Las principales características son: reconoce los libros sagrados de la Sagrada Escritura, los credos de los apóstoles Nicea y Atanasio. Su fe se basa en Jesucristo y considera la Biblia como única fuente de conocimiento espiritual. No voy a hablar de eso. Su creencia fundamental es que Dios no justifica al ser humano por sus obras de bondad, sino por su fe. O sea, que lo que haga por bondad no importa. No te va a justificar el reino de los cielos. Las obras de misericordia no importa, las puedes hacer, están los mandamientos, pero no importa, eso no te va a llevar al cielo. Ok. Su creencia fundamental es que Dios rechaza la autoridad universal del Papa en Roma. No acepta la veneración de imágenes ni el purgatorio. El purgatorio dicen que no existe. Cielo o infierno. Chaval. Los sacerdotes se consideran administradores de la palabra y de los sacramentos, y no mediadores entre Dios y los creyentes. O sea, yo administro los sacramentos y predico, pero no soy mediador. O sea, la confesión no funciona. Yo no soy mediador de Dios. Tú te confiesas directo con Dios. Aquí es que nace este revolú.
Hay gente que dice que Martín Lutero, a pesar de todo esto, se confesaba y todo, pues parece que no. Hay muchas cosas que se dicen y que realmente no son. Acepta los sacramentos del bautismo y la Eucaristía como sacramento. Practica la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio, pero no como sacramentos instituidos por Jesucristo. Por esto es que te puedes divorciar y volverte a casar cuantas veces te dé la gana. Los ministros o pastores, o sea, si yo fuera ministro sacerdote, no sé si le llaman sacerdote, pero ministro o pastor, podemos casarnos, tener familia y tener trabajo para ganar dinero, además del dinero que te puedas ganar, a menos que sea pro bono, trabajar en la parroquia. Ok, ¿quiénes son los que representan el luteranismo? Pues empieza con Martín Lutero. Él nació en el 1483, murió en el 1546 y empezó con las tesis en el 1517. Era fraile, era teólogo, era doctor en teología, tuvo estudios de leyes también antes de ser fraile. Impulsó la doctrina cultural y religiosa llamada luteranismo. Después viene Juan Calvino, 1509 al 1564. Esa es su vida, eso es su nacimiento y su muerte. Es teólogo francés, seguidor de Lutero y autor de la reforma protestante llamada calvinismo. Pues esto es... no voy a opinar. Después viene Enrique VIII. Eso es otro tema para otro balcón, porque esto y es interesante, es como si fuera un chismecito. El rey de Inglaterra e impulsor del anglicanismo, luego de su ruptura con la Iglesia Católica. Eso es otro tema y es interesante, lo hablamos después, otro día. Después viene John Gerard, yo creo que nace en el 1582 y muere en el 1637. Son principales teólogos luteranos, escritor y referente de la Iglesia luterana. Hunis Nicolás, 1585-1643, teólogo luterano nacido en Alemania. Alemania es la cuna de la filosofía, eso no se nos puede olvidar. Quien planteó varias ideas sobre la Iglesia luterana y escribió numerosos textos en contra de las autoridades eclesiásticas. Por esto es que se llaman protestantes, porque eran unas protestas, eran personas que iban en contra de, todo es en contra de, no es para la verdad, no es en busca de la verdad, sino en contra de. Por eso es el nombre de protestante, pero era una protesta. Abraham Kalov, que nace en el 1612 y muere en el 1686, teólogo de Prusia, defensor de la ortodoxia luterana y opositor del catolicismo y el calvinismo. Fíjate cómo ya empiezan a chocar entre ellos a un siglo, menos de un siglo de diferencia, ya empiezan a chocar entre ellos. O sea, ¿cuándo nace el protestantismo? 1517, con el luteranismo. Luego empiezan vertientes y vertientes y vertientes y vertientes, y hay cientos, pero cientos de ramas del protestante, cientos. No vamos a hablar de todo, vamos a hablar de las más importantes mañana y de sus fechas, porque no todas nacen aquí. Hay algunas que nacieron en el siglo XX y hay unas que están todavía naciendo. Entonces, ¿en qué se basan? Es la vertiente de la vertiente de la vertiente de la vertiente de la vertiente, y cuando vienes a ver lo que creen en Cristo, en el Espíritu Santo, pero están desviados totalmente de la Iglesia Católica, que es la original, la que nació de Jesucristo, que la instituyó Jesucristo, pero que hubo errores en el camino, las cruzadas, la Santa Inquisición, estos disparates de cobrar por el perdón, un montón, pero son errores humanos, no son errores de Dios, son errores humanos, de la avaricia, de la grandeza, del narcisismo, de todas estas cosas. Así que no nos dejemos llevar por esto, vamos a dejarnos llevar por Jesucristo, por la Eucaristía, por comer a Cristo, por ahora mismo la comunión espiritual, por todo. Así, Dios los bendiga, que tengan un día excelente, 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 y siguen adelante
no dejen de rezar, no dejen de hacer comunión espiritual. Nos vemos muy pronto.